Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Esperamos que cada uno de ustedes esté muy bien. Reciban de nuestra parte un abrazo cariñoso. Y siempre estamos muy agradecidos tanto con el equipo que hace posible todo esto ahí detrás, como con todos ustedes que nos hacen el favor de seguirnos y de estar al pendiente de este trabajo, de este material. Como estoy seguro que la mayoría de ustedes recuerda, los principios del mundo espiritual, del reino de Dios al que ahora pertenecemos, funcionan de manera opuesta o son opuestos a los principios del mundo. Hay un antagonismo entre unos y otros. El Señor Jesús lo dijo en muchas ocasiones y de distintas formas, y una de ellas la encontramos en Lucas, capítulo 16, verso 15, donde dice: entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Esta es una de esas verdades que por lo menos yo creo que tendríamos que analizar durante algunas décadas. Es un principio de una profundidad extrema. Dice que lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Yo creo que hay muchas cosas que los hombres tenemos por sublimes que podríamos listar aquí, pero una de ellas es la grandeza humana. Es uno de los más grandes valores de nuestro mundo, en todas las áreas y en todas las disciplinas, en lo económico, en lo cultural, en lo artístico, en lo deportivo, en lo científico. Casi en todas las áreas y disciplinas, la grandeza humana es una de las cosas que tenemos por sublimes. Como una prueba inequívoca de esto, podríamos hablar de la forma en la que premiamos la grandeza humana. Imagínate, percibir ingresos el equivalente a 1,737,000 pesos anuales. Ya sería un dineral. Arriba de 100,000 pesos al mes. Pero no nos estamos hablando de recibir 1,737,000 pesos anuales. ¿Mensuales? Tampoco. Imagínate diarios. Imagínate diariamente percibir 1,737,000 pesos o el equivalente. Es lo que está ganando actualmente un jugador de fútbol americano. Imagínate. Son 52 millones de pesos mensuales, 626 millones de pesos al año. Por jugar, por practicar un deporte. Y si esto te parece mucho, en este momento, en estos días, un piloto de la Fórmula 1 estaría ganando casi el doble, 2.9 millones de pesos diarios, durante el 2021. Cada 24 horas, 3 millones de pesos en tu cuenta. Cada 24 horas, por conducir un auto a gran velocidad. Y estos solamente son seres humanos individuales del mundo del deporte. Jugadores de fútbol americano, jugadores de baloncesto, pilotos de carreras de carros que ganan fortunas casi abominables. Y eso cuando hablamos nada más de individuos, y podríamos hablar de lo que ganan las empresas. Un McDonald's, un Walmart,
cualquiera de esas grandes empresas, Hewlett Packard, Microsoft, Apple, en fin, estas grandes corporaciones que realmente manejan mucho dinero. Porque estos ingresos de estos individuos que pertenecen al mundo del deporte realmente son cantidades pequeñas, comparadas con lo que perciben y mueven los grandes empresarios y las grandes empresas. Es impresionante. Si lo comparamos y si hablamos de otra enorme y triste realidad que ocurre todos los días en nuestro mundo. Imagínate, 8,500 niños mueren cada día por desnutrición. 8,500 niños mueren diariamente a causa de la desnutrición, del hambre. Y según las estimaciones de UNICEF, como te pongo aquí en pantalla, del Banco Mundial, de la Organización Mundial de la Salud y de la División de Población de las Naciones Unidas, se calcula que 6.3 millones de niños menores de 15 años murieron durante el 2017 por causas en su mayoría prevenibles. Son cifras aterradoras. 517,800 jóvenes menores y niños menores de 15 años murieron durante el 2017. Estamos hablando de 17,260 muertes diarias. Diarias. Lo que los hombres tenemos por sublime, delante de Dios es abominación. ¿Cómo es posible que como humanidad nos conduzcamos de una forma tan absurda? Y que consintamos y que permitamos y que no reaccionemos y que no hagamos nada como humanidad para mitigar el hambre y la pobreza y otras condiciones terribles. Pero sí pagamos fortunas indecibles a los grandes artistas o a los grandes deportistas o a las grandes personalidades. Me parece a mí, no sé qué opines tú, que esta es una verdad que hay que pensar mucho. Lo que los hombres tenemos por sublime delante de Dios es abominación. Y habría muchas otras cosas que mencionar. Mira, te menciono algunas otras. ¿Qué cosas tenemos por sublimes los humanos? Pues los títulos, las credenciales, los nombramientos, los premios, los reconocimientos, todas estas cosas que engrandecen y ponen muy en alto al hombre, por sus logros, por sus capacidades, por sus habilidades. Te recomiendo que te des una vuelta por Filipenses capítulo 3 para que veas qué opinaba el apóstol en cuanto a sus propias credenciales y sus propias habilidades y sus características, sus reconocimientos, las cosas de las cuales él podría sentirse orgulloso. Otra cosa que tenemos por sublime hoy en día es la apariencia física, ¿no es cierto? Las y los modelos, el culto a la belleza. Pero mira, comparto contigo 1 Samuel capítulo 16, verso 7, donde dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Lo que nosotros tenemos por sublime. ¿Qué decir de la fuerza del carácter de una persona? ¿Qué dice el mundo acerca de la debilidad? ¿Cómo es vista la debilidad ante los ojos del mundo? Que hoy en día se nos anima a ser fuertes, a
sacar de dentro de nosotros mismos toda esa fuerza que tenemos y todo ese potencial y toda esa capacidad. Pero ¿qué dice la Escritura acerca de la debilidad? Y aquí tenemos otro principio que antagoniza con esa corriente que se maneja hoy en día en el mundo acerca de la fortaleza y de las grandes habilidades y capacidades humanas. 2 Corintios capítulo 12, verso 1 dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, toma nota, hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Está hablando de sí mismo el apóstol. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pero me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Aquí se nos revela este principio. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad del creyente, en la debilidad humana. Y esto es totalmente contrario al mundo. El mundo va a empujar para el otro lado, con todo. Pero aquí el Señor nos revela y nos muestra este principio. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Y por supuesto que te recomiendo ampliamente la lectura del contexto de ese pasaje, es increíble. Pero dice el apóstol, dice: de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El poder de Cristo reposa sobre aquellos que dependen únicamente de la gracia de Dios y que no se apoyan en sí mismos, ni en sus fuerzas, ni en sus habilidades, ni en sus capacidades. Y yo diría, ni en la grandeza de lo recibido. Porque es cierto que algunos seres humanos han recibido cosas increíbles de parte de Dios, dones y habilidades y capacidades increíbles. Eso dice 1 Corintios capítulo 4, verso 7, dice: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Efectivamente, los humanos hemos recibido cosas increíbles de parte de Dios, habilidades fantásticas para practicar algún deporte, alguna disciplina, para cantar, para bailar, para pensar, para estudiar, para descubrir, para analizar, para investigar. Podríamos hablar de tantísimas cosas y cualidades y habilidades que ha recibido el ser humano. Dice, pero ¿qué tienes que no hayas recibido? Dice el Señor. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes? ¿Por qué te engrandeces como si no lo hubieras recibido? Porque lo recibiste. Es algo que recibiste, no es algo que lograste. Ahora, en su contexto, este pasaje, Pablo está luchando. Tiene una lucha espiritual de corte demoníaco. De corte demoníaco. En la que Dios tenía el propósito abierto de
de que Pablo no se exaltase desmedidamente, que no se enalteciera sobremanera. Así dice el versículo 7. Dice, para eso me fue enviado un mensajero de Satanás. Y ya lo he dicho otras veces, algunos creen que estaba luchando con alguna enfermedad, etc. Aquí la Escritura dice muy claramente, Pablo dice claramente que era un mensajero de Satanás, era un demonio, al que Dios le había dado la autorización de molestar físicamente al apóstol. Él estaba teniendo este problema físico. Un mensajero de Satanás para que lo abofeteara, dice. Y este es el punto, mis amados. Aquí tenemos el principio. Estamos hablando de este enorme principio espiritual acerca de la exaltación humana, acerca del enaltecimiento humano. Pablo había recibido una revelación increíble, había sido llevado al tercer cielo, había tenido una experiencia espiritual de niveles y de un alcance inimaginable. Fue llevado al paraíso, oyó cosas que no le era dado ni autorizado reproducir. ¿Qué habrá escuchado? ¿Quién sabe? Pero no le dieron permiso de decirlo aquí en la tierra. Después de haber recibido toda esta revelación y de haber experimentado esta enorme experiencia maravillosa de algo que Dios le concedió, de algo que Dios le regaló, como es el caso de todas las demás habilidades humanas y capacidades, y todo es recibido de parte de Dios. Dice, para que no me exaltase sobremanera, para que no me engrandeciese desmedidamente, dice el versículo 7. Y aquí lo que está en juego es el principio espiritual acerca de el carácter de Dios en cuanto al tema de la soberbia y de la altivez humanas. Debemos recordar que Dios es contrario a la soberbia. Dios es contrario a la altivez. Tú puedes encontrar estos principios en 1 Pedro capítulo 5, en Santiago capítulo 4. Pero comparto contigo este texto de Isaías 57:15 que me encanta. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Fíjate qué cosa está diciendo aquí Dios. Yo habito en la altura y la santidad. Por eso se nos dice, Dios es, así dijo, el alto y sublime. ¿Quién realmente es sublime? Dios. ¿Quién es el altísimo, el Dios altísimo? Dios. Pues Él, el Dios alto, el sublime, el que habita en la altura y la santidad. Dice, yo habito con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Con quién? ¿Quién es el círculo de amigos cercanos de Dios? ¿Con quién se junta Dios? ¿Cómo es la gente de la que se rodea Dios? El quebrantado y humilde de espíritu. Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¡Wow! ¿Qué tal el Señor, Tú puedes ver ese principio, como dije en 1 Pedro 5, en Santiago 4, dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios es contrario a la soberbia y a la altivez de los seres humanos. Dios es contrario al engrandecimiento y a la exaltación humana. Mira, volviendo a nuestro texto de 2 Corintios capítulo 12, me quedé pendiente de leer el versículo 10. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Pero no nada más en eso, dice, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, en cada una de estas áreas, entonces soy fuerte. Y es un asunto como paradójico, porque
Porque dice el apóstol, yo soy fuerte, pero soy fuerte cuando soy débil. Y es que así funcionan los principios espirituales, ¿cierto? Ahora, hay que notar que en esta lista no menciona el pecado, ¿eh? Y cuando estamos hablando de las debilidades, en esta lista no dijo, y en mis pecados. Porque yo he escuchado a algunos cristianos decir que pues algún pecado que practican y que están cometiendo frecuentemente, pues es una debilidad. Y que pues, gracias Señor por las debilidades. No, aquí no está mencionando el pecado. Está hablando de debilidad. Fíjate, la definición de debilidad es escasez o falta de fuerza, o de energía, o de poder incluso. Y quiero compartir en este punto dos textos que no iba a compartir, pero que los quise poner porque son de esos textos que en mi caso personal, yo espero que a ti también, han venido a ser de verdad principios de la Escritura y pasajes de la Escritura que cambiaron mi vida profundamente. Hebreos capítulo 4, verso 14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, teniendo a este gran sumo sacerdote, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Es decir, tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El Señor le dice a Pablo, bástate mi gracia. Señor, quítame esto. No, bástate mi gracia, porque si no te quito esta crisis en tu vida, este problema en tu vida que te dobla, que te humilla, que te debilita, entonces no vas a depender de mi gracia, te vas a exaltar, te vas a sentir grande, te vas a sentir poderoso. El trono de la gracia, se nos dice aquí, es el trono donde podemos encontrar ayuda. Y está hablando de las debilidades. Y está hablando de Jesucristo como nuestro sumo sacerdote, quien está ahí en el trono. El trono no está vacío. El trono no es el trono nomás, ¿verdad? Ay, pues ya me acerqué al trono y ya. No había nadie, pero estoy en el trono. No. ¿Quién está sentado ahí en el trono? Ahí está sentado nuestro Dios. Nuestro Señor Jesucristo está ahí. Y podemos hallar gracia. Y la gracia de Dios es algo que necesitamos todos los días, mis amados. Todos los días. Y el Señor insiste y repite, le dice al apóstol, bástate mi gracia. Que mi gracia sea suficiente en tu vida. Por eso, no quiero que te engrandezcas sobremanera y que te exaltes por ningún motivo, para que dependas de mi gracia. También Romanos 8:26 nos dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿En qué nos ayuda en nuestra debilidad? Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu de Dios que ha puesto el Señor a morar en nosotros nos ayuda en nuestra debilidad. Entonces dice el apóstol, me gozaré en mis debilidades. Leíamos el versículo 10, ¿verdad? De 2 Corintios 12, dice, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades. Pero no nada más me gozo en debilidades, en las debilidades, sino también en otras cosas, en afrentas. Según el diccionario, una afrenta es un hecho o un insulto que ofende gravemente a una persona por atentar contra su dignidad, su honor o su credibilidad. Eso es una afrenta. Es un insulto o una acción que ofende a una persona, que atenta contra su dignidad,
que atenta contra su credibilidad, que atenta contra su honor, su nombre. ¿Eso es una afrenta? Es algo común que nos sucede constantemente. Luego habla de necesidades. Si hablamos de las necesidades, hay de todo tipo. Hay físicas y espirituales, ¿no es cierto? Podríamos hablar, necesidades. Me gozo en las necesidades. Me gozo cuando me doy cuenta de que tengo o padezco necesidad. No tenemos satisfechas el 100% de nuestras necesidades a propósito. Porque Dios quiere que aprendamos a depender de Él. Porque si tuviéramos llenas el 100% de nuestras necesidades, muy probablemente nos alejaríamos de Dios y no dependeríamos de Dios, no necesitaríamos a Dios, no necesitaríamos acercarnos al trono de la gracia para pedir, para recibir ayuda. Luego, en cuarto lugar, menciona las persecuciones. También las hay de todo tipo, principalmente por nuestra fe y nuestros valores. Y las hay familiares, laborales y sociales y de todo tipo. Y a veces pensamos que la persecución siempre tiene que tener relación con que apedreen a los cristianos o con que los crucifiquen o con que los echen al foro romano a los leones o los encarcelen. No, claro que no. Existe la persecución familiar. Existe la marginación y el rechazo de la familia muchas veces. La burla por parte de la familia. A veces del cónyuge, que se burla y se ríe y se mofa de la fe nuestra, de nuestra fe o de nuestros valores. Hoy en día resulta que los que estamos mal somos los que tenemos ciertos valores morales. En cuanto a la honradez, la honestidad, la puntualidad, la sexualidad, ya estamos mal. Porque ahora lo que está padre es lo contrario a lo moral. Y si tú te opones o rechazas o estás en contra y defiendes tus valores, ya estás mal. Eres digno de censura y de persecución. Si ves cómo no encaja. Termina diciendo el apóstol, me gozo en las angustias. La angustia es un estado emocional que en todas sus formas resulta del temor a la pérdida. En todas y cada una de sus formas, la angustia es el resultado, la respuesta emocional del hombre ante el temor a la pérdida. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Wow. En conclusión, termino con esto. Dice el texto, por amor a Cristo. ¿Por qué? Por amor a Cristo. Por eso me gozo en cada uno de estos aspectos negativos de la vida, en cada una de estas áreas de conflicto y problemáticas. Piénsalo, analízalo. ¿Debilidad? ¿A quién le gusta sentirse o ser débil en algo? ¿Ser afrentado? ¿Ser agredido? ¿Ser insultado, ofendido, recibir ofensas, tener necesidades, pasar por persecuciones, vivir angustiado? Pero aquí el apóstol dice, por amor a Cristo me gozo en ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque este enfoque espiritual que podemos tener de todo ese tipo de acontecimientos de nuestras vidas nos permite darnos cuenta y reconocer y conectar con el carácter de Dios. Darnos cuenta de que
de que el Señor permite ciertas cosas en nuestra vida o no permite ciertas cosas en nuestra vida para que nosotros nos rindamos y nos doblemos y dependamos exclusivamente de Él. Y no de nosotros mismos, no de nuestras habilidades y cualidades, porque su gracia es suficiente. Su gracia es suficiente. Así funciona Dios. Así funciona Dios. Su poder se perfecciona en nuestras debilidades. Y ese es el principio. El poder de Dios se perfecciona en nosotros cuando nos reconocemos débiles, cuando nos damos cuenta de que no podemos, de que lo necesitamos al 1000%. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Lo necesitamos, necesitamos su gracia, necesitamos su presencia en nosotros. ¿Sí estamos? Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por estas verdades, Señor, que nos ubican dentro de tu reino y de cómo funcionan las cosas en tu reino. Porque en este mundo, Señor, reconocemos que las cosas funcionan muy diferente. En este mundo, entre más pudiéramos hacer cosas que nos pusieran en alto, más nos va a amar el mundo, más nos va a aplaudir el mundo, más nos va a reconocer el mundo, mejor lugar vamos a tener en el mundo. Pero en tu reino no es así, Señor. En tu reino y contigo las cosas son diferentes. Porque tú eres distinto, Señor. Tú estás en otro canal completamente, Señor. En el canal de la dependencia, en el canal de la humildad, del quebrantamiento. Contrario a la exaltación, al engrandecimiento. Porque solo tú eres digno de ser exaltado y alabado y adorado y engrandecido y magnificado. Solo tú, Señor. No el hombre. Nunca. Por ninguna razón y bajo ninguna circunstancia, Señor. Señor, te pedimos que nos des ojos espirituales y que nos permitas aprender estos principios que operan en el reino espiritual, en el medio en el que estamos también, Señor. Y que podamos, como decía el apóstol, gozarnos en debilidades, en necesidades, en afrentas, en persecuciones, en angustias, Señor, que nos podamos gozar verdaderamente, Señor, y reconocer y darnos cuenta de que aquellas cosas están ahí en nuestra vida para que aprendamos a depender de ti, de tu gracia, y a exaltarte solo a ti, Señor. Porque de otra manera nosotros seríamos el centro y no lo somos. El centro eres tú, Señor. Toda la gloria es para ti. Nunca, jamás para nadie más. Porque solo tú la mereces, Señor. Así que bueno, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Te adoramos y te bendecimos y oramos en el nombre hermosísimo y preciosísimo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis queridos, pues como dije al principio, reciban un abrazo muy cariñoso y primero Dios, nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Hola hermanos de la Iglesia Viva, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, aquí Ramiro saludándolos, extrañándolos.
queriéndolos mucho, pero extrañándolos. Ya nos podremos ver después. Todos en mi casa muy bien, mis hijos, mis nietos, mis hermanos, mis cuñados, mis sobrinos, todos muy bien. Gracias. Muchos saludos les envío, abrazos virtuales, pero abrazos les envío. Y muchos saludos. Bye, que estén bien y cuídense. Hola hermanos de Iglesia Viva, quiero decirles que los extrañamos mucho, que pues las circunstancias que estamos viviendo, yo creo que todos por la cuestión del COVID, pues ha sido complicado el podernos reunir, podernos ver o incluso poder asistir a los cursos, pero de verdad les extrañamos. Quiero decirles que seguimos siendo iglesia a distancia, que escuchamos las predicaciones. Lamento mucho no poder estar en los cursos. Los que nos conocen saben que nos gusta y que realmente ha sido un sacrificio terrible no poder estar con ustedes. Pero les amamos y les queremos mucho en el amor de Cristo. Gracias por sus oraciones, porque sé que lo hacen. Gracias a Pedro, que sigue transmitiendo, y al grupo de alabanza, que disfruto mucho las alabanzas. Dios les bendiga y los quiero mucho, Iván, Gloria, y a todos hermanos en general. Los amo en el amor del Señor. Les mando saludos, hermanos, los queremos mucho y les mando saludos. Espero que todos estén bien en casita y que Dios los bendiga.